Clínicas UVD de Belgorod. Lidia Vasilievna Kazmina. Artículo en el sitio. Esa es una verdad amarga. Nosotros comemos hongos, la gente come hongos, concluyó una médica de laboratorio con educación universitaria que ha estado examinando los patógenos de todas las posibles enfermedades bajo un microscopio en sus numerosos pacientes durante un cuarto de siglo. Esto comenzó en 1980. Enviaron a un joven con una extraña enfermedad para ser examinado en el laboratorio. De vez en cuando su temperatura subía a 38 grados sin ninguna razón aparente. Parecería que no hay nada de qué preocuparse, pero este paciente ligeramente enfermo le dijo seriamente a los técnicos del laboratorio: «Chicas, siento que voy a morir pronto». No le creyeron porque el médico que lo trataba solo sospechaba que tenía malaria, su despertador. Durante un mes completo buscaron sin éxito el patógeno en la sangre del paciente, quien, para asombro de los médicos, empeoró velozmente. Entonces, con horror, descubrieron que tenía endocarditis séptica, una infección que daña el músculo del corazón, que inicialmente pasaron por alto. No lograron salvar al chico. Kazmina no pudo sacar la sangre del difunto. Al examinarla nuevamente bajo el microscopio, descubrió inesperadamente en ella diminutos organismos con un núcleo diminuto. Durante 2 meses intentó identificarlos, consultando a técnicos de laboratorio clínico y revisando atlas de bacteriología, pero todo fue en vano. Y finalmente encontró algo similar en el libro del autor moldavo Schroit. Había fotografías y descripciones de extraños microorganismos, micoplasmas, que no tienen una pared celular densa, solo están cubiertos por una delgada membrana, por lo que pueden cambiar fácilmente su forma. Por ejemplo, un micoplasma esférico puede estirarse como un gusano y deslizarse en una pequeña grieta de una célula humana. Ni siquiera los virus pueden hacer esto, aunque son más pequeños que los micoplasmas esféricos. De hecho, estos últimos pueden obtener nutrientes de la célula sin siquiera penetrarla. Generalmente, estos protoplasmas se adhieren a las células y absorben los jugos a través de los poros. Pero como suele suceder en la ciencia, el primer hallazgo planteó más preguntas que respuestas. En el libro de Schroit, la investigadora encontró a un segundo candidato para el papel de instigador de la endocarditis séptica. Y tanto en apariencia como en comportamiento, muy similar a la micoplasma, estaba la llamada forma 50 de las bacterias. Aparece cuando comienzan a tratar a un paciente con penicilina, que impide la formación de la pared celular en las bacterias. Antes, los médicos creían que los parásitos no sobrevivirían sin cáscara, pero después se halló que pueden vivir sin ella e incluso provocar enfermedades. Pero se defienden de manera muy inusual, como dicen los médicos, atípicamente. Es muy difícil diagnosticar tales parásitos. Finalmente se encontró un tercer candidato para el papel de asesino, el más pequeño, clamidia. Algunos científicos la llamaron una espora de hongo, otros un virus. Pero todos estuvieron de acuerdo en que este enano del micromundo penetra libremente en las células y parasita dentro de ellas. Así que tanto las clamidias como las micoplasmas provocan enfermedades con los mismos síntomas clínicos. Por los síntomas es imposible determinar quién causó la enfermedad, un parásito de membrana o celular. Bueno, los primeros intentos de identificar al asesino secreto produjeron 3 versiones, cada una de las cuales podría resultar falsa, pero estos intentos no fueron en vano. Si ahora Kazmina encontraba algún detalle en la sangre que no requería atención según las instrucciones y manuales, aún así, sonaba la alarma para que los médicos no pasaran por alto la enfermedad, como sucedió con el desafortunado chico. Y otra vez triomonada. En 1981, enviaron a una mujer embarazada al laboratorio con un diagnóstico de leucorrea de origen desconocido y dieron la instrucción de buscar el agente de la malaria. Los técnicos del laboratorio cultivaron la sangre del paciente en un medio de cultivo. En un cultivo crecieron los ya conocidos por Kazminoi y en el otro, para horror, aparecieron pequeñas tricomonas, los mismos flagelados que, según la medicina oficial, solo causan enfermedades venéreas. Y en mi opinión, y en la opinión de muchos otros subestimados de la civilización, ignoré la alarma y puse de pie a todos los especialistas de Belgorod, cuenta Kazmina, pero no pudieron explicar los resultados de los análisis. Entonces salí urgentemente a Moscú, al Instituto de Microbiología Gamaleya. Allí confirmaron que había micoplasmas en la sangre del paciente, pero se negaron a comentar sobre la presencia de tricomonas y no dieron consejos sobre cómo tratar al paciente. Pero te enseñaremos a sembrar correctamente la micoplasma, me dijeron los confundidos luminarias de la microbiología.
pero también estaba satisfecho con eso. Creía que las habilidades adquiridas me ayudarían a identificar los patógenos de casi todas las enfermedades de origen desconocido. Pero cuando comencé a sembrar micoplasmas en Belgorod, junto a estos parásitos de membrana, creció muchas otras cosas pequeñas que no pude reconocer. De hecho, estos microorganismos se distinguían por una gran variedad de formas, redondos, ovalados, parecidos a bastones, con un núcleo o varios, separados y unidos en cadenas. Algo desconcertaba al médico de laboratorio, por lo que decidió aprender de los libros clásicos de microbiología. En el libro de un científico leí que los tricomonas se multiplican por esporas. ¿Cómo entender esto si las esporas son características de los hongos y se considera que la tricomonada es un animal? Si la opinión del científico es correcta, entonces estos flagelados deben formar una seta de micelio en el cuerpo humano. De hecho, en los análisis microscópicos de algunos pacientes se observaba algo similar a un hongo. Al principio me sorprendió qué son estos hilos, recuerda Lidia Vasilievna. Quizás el algodón o el paciente sacudió este polvo de la ropa, pero luego, para su sorpresa, descubrió que los hilos estaban hechos de parásitos unicelulares. Es cierto, no de tricomonas, sino de micoplasmas. ¿Podría ser el mismo microorganismo en diferentes etapas de desarrollo? Entonces no es sorprendente que las tricomonas formen esporas de micoplasmas de moho. ¿Simplemente un hongo está creciendo en nuestro cuerpo? La ciencia oficial ha reconocido la existencia de tricomonas flageladas, pero solo en el tracto urogenital. Y Lidia Vasilievna a menudo encontraba estos parásitos en la sangre, en la glándula mamaria y en otros órganos. ¿Cómo llegaron estos gigantes del micromundo, desde los órganos sexuales, que alcanzan 30 micrones y no pueden deslizarse a través de las grietas? Quizás realmente expulsan esporas diminutas que fácilmente penetran en la sangre y se dispersan por todo el cuerpo. Antes no tenía el valor, admite la investigadora, de decirle a los urólogos que la tricomonada es capaz de viajar por el cuerpo. Ahora tengo fundamentos serios para tal afirmación y no tengo miedo de hablar de ellos con los especialistas. Pero no solo eso, los urólogos afirman que en su forma inmóvil se encuentran las tricomonas muertas. Bajo la influencia de los medicamentos, los parásitos desechan sus flagelos. Kazmina afirma que estas tricomonas están perfectamente sanas, ya que las encontró en los análisis de los pacientes varios meses después del tratamiento. Las tricomonas muertas deberían estar desintegradas, pero se encuentran completamente intactas. Si realmente los mataron, probablemente resucitaron después. Pero es poco probable que los parásitos sean capaces de tales milagros. Lo más probable es que algo similar a lo que sucede con las bacterias durante el tratamiento médico les haya ocurrido. Los órganos externos se desintegran, mientras que los internos permanecen. La piel se descama. Kazmina continuó con sus investigaciones, encontrando cada vez más inconsistencias con las teorías generalmente aceptadas. Con frecuencia encontraba 2 patógenos a la vez en la sangre de los enfermos, clamidia y ureoplasma. Entre los enfermos había muchas mujeres mayores, y estos parásitos aparecieron en ellas recientemente, cuando no podían haberse infectado sexualmente. ¿De dónde vinieron los patógenos de las enfermedades venéreas? Aquí necesitamos hacer una pequeña digresión. Los laboratorios de la clínica VD operan con un número constante de personal. Pensando en la pregunta de dónde obtuvieron las clamidias y ureoplasmas de las inocentes abuelas, recordaron que hace muchos años encontraron tricomonas en los análisis de estos pacientes. Verificaron los documentos y es correcto. Por cierto, algo similar ocurrió con los hombres. En algún momento fueron tratados por uretritis tricomonásica, y ahora en sus análisis se podían ver pequeñas criaturas que recordaban a las tricomonas pero sin flagelos. Se creía que los ancianos ya no sufrían de enfermedades venéreas, pues los medicamentos habían eliminado los parásitos, y de los análisis resultó que los parásitos seguían vivos, pero habían cambiado su forma y sus hábitos se habían escondido en el organismo, para no provocar ataques químicos de los médicos. Y cuando ya se habían olvidado de las tricomonas, salieron inesperadamente del campo, reavivando las enfermedades venéreas para gran vergüenza de los ancianos avergonzados. ¿Cómo se explican estas metamorfosis? La clave para el misterio fue una historia intrigante que ocurrió en la República de Chad. En un año, todos los niños nacidos allí resultaron enfermos de encefalopatía y por alguna razón, los cocos inmaduros cayeron de todas las palmeras. Este hecho interesó a los científicos, y determinaron que la enfermedad de las personas y las plantas fue causada por el mismo parásito,
la espiroplasma, que es pariente de la micoplasma y la ureoplasma. El recién descubierto despertador se sentía maravilloso tanto en los cocos como en el cerebro de los niños y en la placenta de las madres. Era un parásito universal que penetraba libremente en cualquier órgano de humanos y plantas, encontrándolos igualmente adecuados para la vida. ¿Quién posee tales habilidades asombrosas? He pensado mucho sobre esta pregunta, continúa Lidia Vasilievna, y hace un año recibí una respuesta completamente inesperada. Fueron precisamente estos microorganismos los que encontré en los análisis hace muchos años, pero no pude identificarlos. Y aquí todo se explicó de manera extremadamente simple y clara. Estoy muy agradecido con Maisurianu por este descubrimiento. ¿Qué relación tiene el hongo deslizante con los microorganismos más pequeños que Lidia Vasilievna ha estado observando bajo el microscopio durante un cuarto de siglo? El hongo deslizante atraviesa diversas etapas de desarrollo, según escribe Maisurian. De las esporas crecen amebas y flagelados. Se desgarran en la masa viscosa del hongo, fusionándose en células más grandes con varios núcleos. Luego forman un cuerpo fructífero. El hongo deslizante es un hongo clásico en un tallo, que, al secarse, libera esporas, y todo se repite. Al principio, Kazmina no creía en sus ojos. Revisó un montón de literatura científica sobre los hongos deslizantes y encontró muchas confirmaciones de su suposición. Por su apariencia y características, los pseudópodos que liberan las amebas eran sorprendentemente similares a las zoosporas de ureoplasma con 2 flagelos, a los trichomonads que habían arrojado flagelos y perdido sus cubiertas, a los micoplasmas, etc. Los cuerpos fructíferos de los hongos deslizantes recordaban sorprendentemente a los pólipos en la garganta y el tracto gastrointestinal, las papilas en la piel, el cáncer de células planas y otros tumores. Resultó que en nuestro cuerpo vive el hongo deslizante del resfriado, el mismo que se puede ver en los troncos podridos y las hojas caídas. Los científicos antes no lo reconocían por su alta especialización. Algunos estudiaban clamidias, otros micoplasmas y otros tricomonas, sin darse cuenta de que eran 3 etapas de desarrollo de un solo hongo que otros estaban estudiando. Se conoce una gran cantidad de hongos parásitos. El más grande de ellos, Fuligo, tiene hasta medio metro de diámetro, y los más pequeños solo se pueden ver con un microscopio. Un hongo parásito es un organismo que vive a expensas de otro. Según Kazmina, pueden coexistir con nosotros y ser numerosos. Hasta ahora solo he identificado uno con certeza, el hongo parásito más común, el lobo gris, científicamente llamado Lycogala. Se arrastra por el musgo entre la corteza y la madera, le encanta la humedad y la cruda, por eso solo sale al exterior en clima húmedo. Los botánicos han aprendido a extraer esta criatura de debajo de la corteza. Dejan caer un pedazo de papel de filtro empapado en agua sobre el tronco y lo cubren con un recipiente oscuro. Después de unas horas, levantan el recipiente y ven en el tocón una criatura plana parecida a la levadura con burbujas de agua que ha salido a la superficie. Desde tiempos inmemoriales, Lycogala se ha adaptado a la vida en el cuerpo humano y desde entonces se ha trasladado con placer desde el tocón a este hogar crudo, oscuro y cálido sobre 2 patas. Encontré rastros de la presencia de Lycogala, sus esporas y tricomonadas en diferentes etapas en la banda de goma, el hierro de la leche, el batido de la madre, la próstata, la vejiga y otros órganos. Lycogala es muy hábil para evadir las fuerzas inmunológicas del cuerpo humano. Si el cuerpo está debilitado, no puede reconocer y eliminar rápidamente las células cambiantes que componen a Lycogala. Como resultado, logra liberar esporas que se dispersan con la sangre, crecen en lugares convenientes y forman cuerpos fructíferos. Lidia Vasilievna no afirma en absoluto que ha encontrado un curador universal para todas las enfermedades de origen desconocido. Solo está segura de una cosa, que el virus de la gripe Lycogala causa papilomas, quistes, pólipos y cáncer de células planas. En su opinión, el tumor se forma a partir de células humanas que no se han diferenciado, y elementos del cuerpo fructífero del virus de la gripe. Ya han pasado por las etapas de ureoplasma, ameboides, trichomonas, plasmodium, clamidia y ahora están formando un tumor canceroso. Los médicos no pueden explicar por qué a veces los tumores se desintegran, pero si asumimos que el tumor es el cuerpo fructífero del moho, entonces, en opinión de Kazmina, todo se vuelve claro. Después de todo, en la naturaleza, estos cuerpos inevitablemente mueren cada año. Se mantiene un ritmo similar en el cuerpo humano. Los cuerpos fructíferos mueren para liberar esporas y renacer, formando plasmodium en otros órganos.
ocurre la conocida metástasis del tumor, aunque rara vez se presenta en un solo número. Por lo general, como dicen los oncólogos, se forman tumores primarios múltiples a la vez en varios lugares. Lidia Vasilievna explica este enigma con las propiedades naturales de las glándulas lagrimales. La misma licogala forma varios esferoides. Ahora los médicos y científicos tienen la esperanza de que finalmente se haya identificado el principal enemigo biológico de la humanidad, el agente universal desconocido que causa enfermedades de etiología desconocida. Antes, expertos especializados lo analizaban en secciones, unos los tallos, otros las espinas y otros la cola, pero solo la síntesis de estos conocimientos permitió reconocer al superparásito y encontrar su talón de Aquiles. Quismina fue la primera en intentar hacer esto, pero para su sorpresa, descubrió que los curanderos populares habían estado explotando la vulnerabilidad del parásito durante mucho tiempo. Aprendieron a tratar muchas enfermedades que, en su opinión, causan lágrimas. Lea Parásitos del Lagrimal, aman la grasa y las lentejas. Esto es lo que me dijo Lidia Vasilievna durante una clase regular en Moscú en un curso de perfeccionamiento para médicos. Si nos movemos poco, comemos mucho, bebemos, dormimos, nos entregamos a otros excesos, entonces convertiremos nuestro cuerpo en un basurero con productos en descomposición, en el que se multiplicarán rápidamente los microbios patógenos. Y comenzarán a devorar nuestros órganos, es decir, nuestro cuerpo comenzará a descomponerse en sustancias inorgánicas. En el sentido literal de la palabra, nos pareceremos a troncos podridos, en los que crecen hongos de lágrimas. Después de todo, son precisamente los hongos los que juegan un papel principal en nuestra descomposición. Solo no pienses que descubrí esto, los médicos medievales ya sabían sobre los hongos asesinos. En el libro Fuerzas Curativas hay un relato fascinante sobre cómo los antiguos médicos armenios imaginaban el desarrollo de las enfermedades. Al abrir los cadáveres de los muertos y los asesinados, encontraron mucho moco y pus en el tracto gastrointestinal, pero no en todos los difuntos, sino solo en aquellos que en vida se habían entregado a la pereza, la glotonería y otros excesos, recibiendo como castigo numerosas enfermedades. Los médicos creían que si una persona come mucho y se mueve poco, entonces no toda la comida es absorbida por el cuerpo. Parte de ella se pudre, cubriéndose de moco y moho, es decir, comienza a crecer un hongo en el estómago. El moho expulsa esporas, las semillas microscópicas de los hongos que con los nutrientes entran en la sangre y se dispersan por todo el cuerpo. En los órganos debilitados, las esporas comienzan a germinar, formando los cuerpos fructíferos de los hongos. Así es como comienza el cáncer. Los médicos antiguos creían que los hongos eran expulsados primero. El paraíso blanco son las plaquetas y los trombos en los vasos sanguíneos que tienen un color blanco. La segunda etapa es el paraíso gris, cuando los hongos forman tumores en las articulaciones y otras nuevas formaciones de color gris. Finalmente, el paraíso negro corresponde al significado moderno de esta palabra, solo que negro. No es porque los tumores malignos y las metástasis tengan ese color, más bien, es el color del aura de los órganos afectados. Claro, no todos moriremos de cáncer. Y aunque hay una gran cantidad de esporas en nuestro cuerpo, en opinión de Kazminaya, no causan daño mientras mantenemos nuestra salud en un alto nivel. Pero las esporas crecen y se convierten en hongos si debilitamos el sistema inmunológico. Aún así, nunca hay que darse por vencido. Los curanderos populares han encontrado hace mucho tiempo una cura para estos hongos. Kish Poganka. No es mi trabajo curar el cáncer y las enfermedades que lo preceden, dice Kazmina. Mi tarea es el diagnóstico temprano y estoy seguro de que lo hago. En un caso concreto, cuando un paciente está amenazado con cáncer de células planas, es una enfermedad muy común. Por ejemplo, el 80% de las enfermedades malignas de los pulmones causan cáncer de células planas, es decir, el conducto lagrimal licoepidermo. Me complace conocer todas las etapas de su desarrollo, pero espero que los científicos puedan ayudarme a desarrollar métodos para detectar los desencadenantes de otras enfermedades. Lidia Vasilievna quiere encontrar entre los numerosos conductos lagrimales los desencadenantes de tipos específicos de cáncer y otras plagas de la civilización. Pero ¿por qué está segura de que todos ellos también son causados por hongos y no por otros parásitos? Quizás porque casi todos los médicos y curanderos populares que pueden tratar el cáncer comparten puntos de vista similares. Así, Vladimir Adamovich Ivanov de Minsk en su libro Sabiduría de la Herbolaria describe un método de limpieza con jugo de limón y aceite de oliva. Si se aplica correctamente, las piedras de colesterol y bilirrubina salen del hígado sin dolor.
Pero el mayor éxito, en opinión del curandero, es cuando sale la mucosidad. En este caso, garantiza al paciente que no corre el riesgo de cáncer de hígado en el futuro cercano. Al igual que los médicos armenios de la Edad Media, Ivanov cree que la mucosidad causa cáncer, y la mejor prevención de la terrible enfermedad es eliminar la mucosidad del cuerpo. Sus seguidores llaman a la mucosidad la causa de todos los trastornos que ocurren en el cuerpo por encima del diafragma. Él, como Malakhov, sugiere tratarlos con urinoterapia y, por extraño que parezca, obtiene excelentes resultados. Lo explica con gran inteligencia, siguiendo las enseñanzas orientales de Descartes. La mucosidad se enfría, la orina se calienta, la energía yang vence a la energía yin y así sucesivamente. Según Kazminoy, todo es mucho más simple. El despertador de muchas enfermedades de origen desconocido, la ureoplasma, se alimenta de la orina. Este parásito puede ser eliminado con su delicadeza favorita. Por ejemplo, si bebemos nuestra propia orina, la ureoplasma saldrá al tracto gastrointestinal y afortunadamente abandonará nuestro cuerpo a través de él. Pero a veces se puede atraer al parásito incluso a través de la piel, aplicando compresas y cataplasmas de orina en el área afectada. Bueno, si estás en contra de tratar con orina, puedes humedecer el pañuelo con otra bebida que probablemente te gustará. Braque y otros curanderos famosos recomiendan comer remolacha y zanahoria crudas por la mañana o beber jugo fresco preparado a partir de ellas. Según ellos, esta es la mejor prevención para muchas enfermedades. ¿Cómo prevenir enfermedades? No solo Kazmina considera que los hongos son los despertadores de las enfermedades del siglo. El famoso sanador de Kiev, Boris Vasilievich Bolotov, llegó a una conclusión similar. Considera que el cáncer es un parasitismo de las células vegetales en los animales, pero las plantas tienen un ambiente alcalino y los animales ácido. Por lo tanto, para eliminar los parásitos debemos acidificar constantemente nuestro cuerpo, haciendo que su existencia en él sea insostenible. Bolotov recomienda consumir kvass, vegetales encurtidos y fermentados y especias en abundancia. Con él está de acuerdo el no menos famoso médico de Novosibirsk, Konstantin Pavlovich Buteyko. En su opinión, el agua carbonatada acidifica maravillosamente la sangre, pero es mejor hacerlo con la ayuda de la respiración superficial. Entonces, se acumula mucho más dióxido de carbono en el cuerpo de lo que las bebidas pueden proporcionar. Y el dióxido de carbono, según Buteyko, es como el fuego, cualquier parásito le teme, por eso cualquier moco se disuelve en el cuerpo. Un método de curación más duro fue desarrollado por un curandero de Simferopol, Tishchenko. Propone a sus pacientes beber una infusión venenosa de Helebor no para intoxicarse, sino para expulsar el moco de su cuerpo, pero no a través del tracto gastrointestinal, sino directamente a través de la piel. Para hacer esto, se deben hacer compresas con jugo de remolacha o jugo de manzana en el órgano afectado. Yo misma he observado cuán efectivos pueden ser estos métodos, dice Kazmina. Una de nuestras pacientes desarrolló un engrosamiento canceroso en la glándula mamaria y en su biopsia descubrí amicoplasmas y ameboides. Esto indica que la glándula lagrimal ya había iniciado la formación del cuerpo frutal, lo que ponía a la mujer en riesgo de cáncer. Pero nuestro experimentado cirujano oncólogo, Nikolai Kristoforovich Sirenko, en lugar de una operación, sugirió que la paciente tomara un medicamento antipirético común por vía oral y aplicara una compresa de pulpa de manzana en el pecho. La glándula lagrimal, irritada por la medicación, emergió a través de la piel, disipando el engrosamiento y provocando una ruptura en el pecho. Para sorpresa de otros médicos, la paciente gravemente enferma comenzó a mejorar. Una vez, un hombre llegó a Sirenko que había sido operado 2 veces por otros cirujanos, pero no pudieron ayudarlo de ninguna manera. El cáncer se había extendido por todo el cuerpo. Sirenko no consideraba al paciente sin esperanza. Daba consejos extraños en los que los logros de la medicina moderna se combinaban con la experiencia popular. Cada año, el desesperado pasaba el UTEK y después de 10 años recibió una discapacidad indefinida. Todos los médicos se rendían, salvo Sirenko y Kazminaya. En su opinión, el paciente seguía vivo porque la tuberculosis en su cuerpo se había conservado de alguna manera. No se formaron cuerpos fructíferos en ella, que podrían destruir los órganos y causar la muerte. Kazmina cree que con el cuidado adecuado, otros pacientes con cáncer que ya tienen metástasis generalizadas podrían haber vivido mucho tiempo. Lo esencial es impedir que el hongo fructifique. Sin embargo, es mejor prevenir el cáncer de piel en etapas tempranas, como lo hicieron los médicos armenios en la Edad Media, en lugar de llegar a la etapa avanzada. Trata eficazmente la artritis reumatoide.
El director de la casa de descanso Kraseva del distrito Borisovsky de la región de Belgorod, Vasily Mikhailovich Lysiak, propone un curso de 17 botellas con decocciones de hierbas medicinales. Los pacientes se sumergen por largos periodos en agua caliente hasta el cuello y al final del tratamiento se asombran al notar que los tumores que no pudieron eliminar por años han desaparecido de sus articulaciones. Kazminaya menciona que estos individuos fueron llorones. A los hongos les pareció mucho más agradable en el cálido caldo de hierbas que en los cuerpos enfermos, donde son atormentados todos los días con antibióticos y otras inmundicias. Si se trata de enfermedades del tracto gastrointestinal, entonces tendrás que tomar agua, por supuesto, no simple, sino mineral, y por supuesto, no en una sola sesión. Lidia Vasilievna explica el éxito de la hidroterapia, diciendo que es un método natural para eliminar las toxinas de nuestro cuerpo. Al final del curso, una gran cantidad de lágrimas salen del enfermo. Después de esto, el alivio llega de inmediato, y en un mes o dos la condición del paciente mejora significativamente, ya que se ha liberado del principal provocador de enfermedades de la civilización. Pero que no se desanimen aquellos que no tienen dónde conseguir el agua de Narsán, sin mencionar las 17 botellas de decocciones de hierbas. Existen remedios populares igualmente efectivos, por ejemplo, el fitoterapeuta de la región de Belgorod, Anatoly Petrovich Semenko, expulsa el eslesovic de la paja de trigo en una sola sesión. Le da al paciente para beber una decocción venenosa de ajenjo dulce amargo. Sugiere instilar en la nariz el jugo exprimido de la cebolla de ciclomen, y después de eso, lavarlo con una infusión de alfalfa. Slesevic se siente mal por el veneno, busca salvación y la encuentra en una dulce infusión. Como resultado, los pólipos y hasta los quistes salen con las raíces. Durante este tiempo, una persona comienza a estornudar tan fuertemente que los cuerpos frutales salen de la nariz como corchos y no se necesita ninguna cirugía. Sin embargo, hay que recordar que todos estos curanderos recomiendan usar solo jugos frescos de verduras y frutas crudas de buena calidad, y en ningún caso usar frutas estropeadas. De lo contrario, como ha demostrado la práctica, en lugar de beneficio se puede obtener daño. No es sabio. Aún en el siglo pasado, los científicos descubrieron varios tipos de hongos que provocan diversas enfermedades en las plantas. Algunos causan tumores en las raíces de la col, la muerte de la col, otros cáncer de la papa, tomates y otras solanáceas. No es raro que parásitos similares de las plantas pasen a los humanos. El mismo agente patógeno causó una epidemia masiva de enfermedades en cocos y personas en la República de Chad en África. No lleves las cosas al extremo. El hongo puede vivir en el cuerpo humano durante años en forma de una masa viscosa que no causa mucho daño, dice Lidia Vasilievna al final. Pero en condiciones favorables es capaz de formar un cuerpo fructífero en 3 o 4 días. Luego, luchar contra él será extremadamente difícil. Por lo tanto, la tarea de los médicos es eliminar la mucosidad del cuerpo a tiempo. De acuerdo con Kazmina, el caracol es una criatura delicada y tímida que se asusta con facilidad. Aunque puede ser fácilmente ahuyentado, también es confiado y puede ser atraído con jugo dulce. Por lo tanto, no debemos matar a los caracoles, sino sacarlos suavemente al exterior. Si empezamos a luchar contra el caracol, seguramente sufriremos daño. Después de todo, se adapta mucho mejor que los humanos a las condiciones adversas del entorno externo. En condiciones de frío extremo, falta de alimentos, cambios de presión, altas dosis de radiación y similares. El plasma se convierte en una masa sólida y gruesa en la que las células permanecen como en un sueño litúrgico. En este estado pueden sobrevivir durante décadas sin comida ni agua. Se conoce un caso en el que un Sclerotium fuliga permaneció en herbario durante 20 años y luego revivió sorpresivamente. Por eso Kazmina cree que no es apropiado tratar con tetraciclina las enfermedades causadas por clamidias. Estos parásitos mueren y otras partes del hongo permanecen, pero se transforma en un esclerocio con el tiempo. Muchos otros medicamentos causan un efecto similar. Es muy difícil revivir los esclerocios en el cuerpo humano. Por lo tanto, no vale la pena llevar al pobre esclerocio a tal extremo. Es mejor calmarlo poco a poco, eliminándolo del organismo. Por ejemplo, levanta el hongo y algo delicioso para ti, disfruta con él en el baño y luego relájate, despidiéndote del vapor ligero. No subestimes estas palabras, pues los rusos han estado echando a los ladrones del baño por siglos.
Lidia Vasilievna Kazmina continúa trabajando como laboratorista en la clínica UVD de la ciudad de Belgorod. Mujer encantadora. Aquí está la receta para extraer el hongo alucinógeno de la garganta. 2 gotas de tintura de ajenjo en 50 gramos de agua. Beber de un trago. Después de 2 horas, instilar en una fosa nasal 2 gotas de tintura de ciclamen. Después de 15 minutos, instilar en la otra fosa nasal 2 gotas de ciclamen. Después de 30 minutos, lavar la garganta con una decocción de salvia. Así que, según sus palabras, muchos adultos y niños se curaron de la conjuntivitis. Publicado en Windows. Postscriptum. Y recuerda, simplemente cambiando nuestro consumo, juntos cambiamos el mundo.